diciendo. Y a este año de la misericordia. El Papa no pudo haber decretado este año de la misericordia si no es por inspiración del cielo. Porque lo que debió de haber venido no es el año de la misericordia, sino el año del castigo. Ya deberían de haber explotado los volcanes. Ya debió haber venido el terremoto a los 3 días de la marcha de los homosexuales por todo México. Ya debió de haber venido el castigo hace mucho tiempo y no ha venido. Y lo que viene es el año de la misericordia. Y no lo estamos aprovechando. Es un año para convertirnos. Y el problema es que nosotros pensamos que los que se tienen que convertir son, no sé, los protestantes, las prostitutas y los narcos. No. Eso es más fácil que se conviertan ellos que nos convirtamos nosotros. Los que nos tenemos que convertir somos nosotros. Y ser hombres de fe, mujeres de fe. Tenemos que volver al rosario diario en casa. Tenemos que apagar la televisión, los celulares y el iPad. Y a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, se reza en casa el rosario. Y el que no, que se vaya a la fregada. Tenemos que entender que los hogares tienen que volver a ser cristianos. Y si volvemos a ser cristianos, si cambias tú y cambia tu familia, cambia tu barrio, y si cambia tu barrio, cambia la ciudad, y si cambias tu ciudad, cambia el estado y cambia el país, y no nos llega lo que nos va a llegar si no nos convertimos ya. Antes del 20 de noviembre. ¿Cuándo lo van a entender? No es que va a venir un castigo, sino que ya debió de haber llegado. Y lo detuvo el año de la misericordia. Pues lo que te tiene que dar miedo es que ya vemos más de la mitad del año de la misericordia y no estás preparado. No tienes tu corazón fuerte, encendido en el fuego del amor del Espíritu Santo. No lo tienes encendido, no lo tienes fortalecido. No estás preparado para lo que va a venir. Y lo que debería de venir, te debería valer gorro como a Pedro dormido en la cárcel. Como a los primeros cristianos. Córtame la cabeza, échame a las fieras, échame a tu abuela, quémame vivo. Me vale gorro. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Cristo está vivo. Y que al final de todas mis fatigas y trabajos hay victoria. O sea, al hablar del triunfo del corazón inmaculado de María, estoy repitiendo nada más las palabras de Cristo. En el mundo, si eres cristiano y quieres vivir tu fe, tendréis tribulación. Y si no tienes tribulaciones, ni las has tenido hasta el día de hoy, es porque no eres cristiano, porque no vives tu fe. Porque no la practicas, porque no te duele tu fe. Pero si eres mi seguidor, si eres seguidor del crucificado, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ese era el secreto de los cristianos. La resurrección de Cristo era un secreto. Nada más para ellos, no fueron ni siquiera Jesucristo, porque eso es lo raro, eso es lo que decían todos los paganos. No es verdad que Cristo resucitó. ¿Por qué? Pues porque si Cristo resucitó, lo primero que debía de haber hecho es aparecerse a Herodes, y a Pilato, y a los que lo crucificaron, y ponerse enfrente de ellos y decirles, ¿no que no, chiquitos? No que no. Y no hace eso Jesús. Esto es nada más para nosotros. Para darte fortaleza en medio de las dificultades. Saber que venga lo que venga, que exploten los volcanes, que se abra la tierra, que caiga fuego del cielo. Si yo estoy en paz con Dios, y si yo he cumplido la tarea encomendada, estaré en paz. No tengo nada que temer. No tengo nada que temer.
Lo que nos dijo Juan Pablo II tantas veces. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Y por qué lo decía tantas veces el Papa Juan Pablo II? Si no estaba pasando nada. La economía iba para arriba. Todo estaba progresando. Ya se había caído el muro de Berlín. Ya había ido Reagan a saludar allá a Gorbachev. Ya estaba todo en paz. Todo iba para arriba. Y el Papa insistiendo, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué está diciendo el Papa no tengan miedo si no está pasando nada? Tienes que pensar, tienes que saber tú la respuesta. ¿Por qué está diciendo el Papa no tengan miedo si no estaba pasando nada? Porque algo va a venir y te va a dar miedo si no tienes fe, si no tienes tu corazón fuerte, si no sabes que al final hay victoria, que Cristo está vivo y que lo que viene es el triunfo del corazón inmaculado de María. Eso es. Todo ya ha sucedido. Ya nos mandó Cristo a su profeta. No esperen más profetas, no esperen más avisos. Ciertamente, en el año de la misericordia, nos hace falta alguien como Jonás. Todos, o más bien muchos en la iglesia, critican a Jonás. Decían que ese hombre no creía en la misericordia de Dios, que nada más quería el castigo. No es verdad. No has entendido la Escritura. Eres un tonto y eres un necio. Jonás entendía perfectamente la misericordia de Dios nuestro Señor. Por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que él iba a hablar de castigos y al final se iban a convertir y Dios los iba a perdonar. Por eso no quería ir a Nínive, porque entendía perfectamente la misericordia de Dios nuestro Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué si estaba dando tanta lata y se le escapaba a nuestro Señor, por qué nuestro Señor no buscó a otra persona? ¿Por qué no suscitó a otro profeta? Porque no había otro que predicara como Jonás. Todos querían decir, no pasa nada, aquí tranquilo, total, en tu situación pues se vale todo y en tu situación también se vale todo, se vale todo. Dice, no tengo nadie más que Jonás. Y va y lo persigue y se sube a un barco y empieza la tormenta. Y aquellos hombres que no eran tontos dicen, oye, nosotros somos marineros, llevamos 30 años aquí en el mar y esto nunca ha sucedido. Aquí hay un desgraciado que está en pleito con Dios y nos va a llevar la tiznada a todos. ¿Quién es ese señor? Y echan la suerte si le cae a Jonás. Y lo tiran por la borda. Y aquel mal embravecido de repente aquellos hombres no eran idiotas. Todos creen que con el iluminismo del 1700 y la ciencia y Galileo ya sabemos más que los antiguos. No sabemos más que los antiguos, estamos más idiotas que los antiguos. Porque los antiguos saben, esta tormenta es del demonio, es de algo que está pasando, es un castigo. Tiran para probar que lo es y se calma el mar, dice, esto es de Dios. Es Dios que está enojado. Entonces Jonás se va a predicar a una ciudad como México. Llevaba 3 días recorrerla, como Los Ángeles, como Nueva York. Y desgraciadamente, en aquellos tiempos no había grabadoras. Y no está la grabación de lo que dijo Jonás. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? Debió de ser algo sorprendente, algo único, algo nunca escuchado.
porque toda la ciudad de más de 3,000 habitantes o 5,000 o 50,000, no sé cuántos eran, se convirtieron todos, hasta el rey. Y puso a ayunar hasta los animales y a hacer penitencia. De nosotros nos ha predicado la Virgen y nos lo dijo desde 1917, ¿y quién hace penitencia? Pero digo, ¿qué debió de haber dicho Jonás? ¿Qué pasaría si tuviéramos ahora, en el año de la misericordia, un predicador como Jonás? Yo me lo imagino diciendo, se los va a llevar la tiznada, se va a abrir la tierra, van a explotar los volcanes, conviértanse todos, ya viene el castigo de Dios. Hablaba con tanta fuerza que toda la ciudad, incluido el rey, se convirtió. Y ya no tenemos nadie que hable así. Y se nos va el tiempo de la misericordia. Y no nos vamos a convertir. Y no vamos a tener el corazón fuerte ni la fuerza del Espíritu Santo para que lo que se nos viene encima. Porque ya nadie predica como Jonás. Por eso, hay que ir a las Escrituras. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que ver lo que pasa. Hay que ver cómo Dios entiende el pecado. Pues hay que ir a las Escrituras, hay que leer más la palabra de Dios. Sería bueno que una vez por semana se reunieran 3 o 4 familias, como las comunidades de vida cristiana que estoy formando, se juntan, rezan el rosario, invocan al Espíritu Santo y leen la Escritura. Y ahí está todo. Y vas entendiendo poco a poco lo que Dios te quiere decir a ti, aquí y ahora. Es la palabra de Dios viva. Entonces, aunque no tengamos nadie como Jonás que nos predique, tenemos que entender que terminando el tiempo de la misericordia, comienza el tiempo de la justicia. Se acabó. Y lo que yo te estoy diciendo a ti, tú tienes la obligación de decírselo a tus hijos, a tus familiares. Y el que no te haga caso, allá hay. Terminando el tiempo de la misericordia, comienza el tiempo de la justicia. Eso lo dijo nuestro Señor a Sor Faustina, un libro también aprobado por el Santo Padre, una canonizada por el Santo Padre en el año 2000. Antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de Misericordia, porque quiero que todos se conviertan. Y si se convierten y piden perdón y dejan la vida de pecado, se salvan. Pero si siguen por el camino que están siguiendo actualmente, van todos al infierno. Y si no van al infierno, van a sufrir muchísimo, porque ustedes no están bien cargados de fe, fortaleza y sabiduría que se necesita en estos tiempos. Fe, fortaleza, sabiduría. Entonces, este es más o menos el contexto de lo que voy a decir. Y para que vean que yo no le doy mucha atención a las cosas que salen ahí en el internet, sino más bien me fijo en lo que va diciendo la Iglesia, la Escritura. Siempre estoy citando la Escritura. Y los que no me conocen creen que estoy siguiendo lo que dicen de los marcianos que nos van a atacar y que llegaron ya y que llegaron bailando ricachá. Entonces, yo no estoy hablando de marcianos ni de ovnis. Las luces que ustedes ven sobre el Popocatépetl no son ni marcianos ni son ovnis, son demonios, no hay más. Pero fíjense lo que dice
lo que dijo Juan Pablo II cuando era cardenal en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, Pensilvania, en 1977. Nadie me va a decir que él era un papa apocalíptico, pero fíjense lo que dice. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos en la contienda final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Estamos en la batalla final. Eso fue lo que anunció Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Al final de qué? Al final de la batalla. Entonces, voy a estar hablando del misterio guadalupano, de cómo están relacionados Fátima y Guadalupe, de cómo la batalla que precede el triunfo de María, anunciado en Portugal, ya comenzó en México, de cómo la enemistad entre la mujer y la serpiente establecida por Dios en Génesis 3:15 está relacionada con el capítulo 12 del Apocalipsis, y todo esto está relacionado con Fátima, Guadalupe y México. Por eso el misterio guadalupano, en mi opinión, más que a la luz de los astros y las constelaciones, hay que interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la batalla entre la mujer y la serpiente. El misterio guadalupano no se reduce al milagro de una virgen pintada en un ayate por un indio desconocido, sino abarca toda la historia de nuestro país. Y es a esta luz que tenemos que interpretar lo que pasa en México. La Virgen quiere que el triunfo de su corazón inmaculado venga por México. Y por eso la Virgen ya ahora, hoy, nos está invitando a incorporarnos al ejército de María por el triunfo del corazón inmaculado de María. Por el triunfo de su corazón. Quiere que nos incorporemos ya. Aquí ya no es cuestión de legionarios, Opus Dei, jesuitas, franciscanos, movimiento este, movimiento el otro. Aquí se trata nada más de esto. Los que sean marianos, que se pongan ya del lado de María. Y los demás están con Satanás, todos. O estamos con María, o Satanás te va a dañar, te va a destruir. O le entras a la batalla o no participarás en el triunfo. Así de claro. Y eres tú. Es una decisión personal que tú tomas. Esto no se hace en bola. Así que pues, a la luz de las Escrituras y de nuestra historia, todos podemos entender que el misterio guadalupano no está terminado. Falta la batalla final anunciada en Fátima, y esta batalla final está relacionada con los últimos tiempos. Que no son tiempos para escondernos, sino para definirnos o con el demonio o con la mujer. El Apocalipsis dice que al final de los tiempos el demonio será soltado por breve tiempo y usará toda su fuerza para destruir la iglesia de Cristo, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero, ¿qué es lo que ha desatado el demonio? ¿Quién lo ha desatado? Eso lo deben de saber todos los sacerdotes y todos los obispos. Deben de tener una respuesta a esa pregunta. ¿Y cómo sabe el demonio que le queda poco tiempo? Porque el demonio no puede penetrar los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo sabe el demonio? ¿Cómo se enteró que le queda poco tiempo? Eso es lo que voy a tratar de responder el día de hoy. Para entender esto,
Fátima y Guadalupe nos obligan a mirar a las alturas, a la señal en el cielo, a la mujer vestida de sol. Y es en México donde comienza la batalla por el triunfo del corazón inmaculado de María. Y en mi opinión, la Virgen de Guadalupe está haciendo un llamado al pueblo mexicano, a los hombres y mujeres, a los sacerdotes, obispos marianos, a participar en la batalla, advirtiendo que si no participas en la batalla, no participarás en el triunfo. Allá tú. Es tu decisión. Entonces, hace un llamado al pueblo mexicano, a los hombres y mujeres de fe. Por eso, lo más importante ahorita es tener una fe carismática, una fe que realmente nos esté iluminando en todo, que todos lo estemos juzgando a la luz de la fe y de las Sagradas Escrituras. Y nos queda poco tiempo para crecer en la fe. Esta es pues una invitación a definirnos antes que Cristo venga a separarnos. Esta es una invitación a definirnos, sacerdotes, obispos, seglares, religiosas, antes que Cristo venga a separarnos.